Bienvenidos al consultorio de Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos en este día, gracias por estar una vez más aquí en la 99 y hablando de temas por supuesto que tienen que ver con la salud del hombre, hablando de lo que es Noviembre Azul. Es importante que nosotros también conozcamos todo este tipo de padecimientos o enfermedades que podemos padecer y que incluso los podemos tener desde muy pequeños o desarrollar a partir también de pues una edad bastante temprana. Por eso está con nosotros el día de hoy, pues ya listo para hablar de este tema que tiene que ver con pues enfermedades pediátricas o tiene que ver con los más pequeños, el doctor Ricardo Alberto Alba Palacios. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, pues ya listo para hablar de estos y otros temas que los invitamos a que ustedes nos comenten o nos pregunten a través del 777-499-1991, que no se queden por supuesto con este tipo de dudas que podemos tener y hemos desarrollado a lo mejor a lo largo también de varios años y nos quedamos todavía con esa pues pequeña duda que no logramos comentar con algunos médicos. Hoy vamos a estar hablando de lo que son cirugías pediátricas, de lo que tiene que ver con la enfermedad, por supuesto, o padecimientos de nuestros más pequeños. Y por eso está con nosotros el médico cirujano el día de hoy para hablar de este tema. Pues empecemos con algunos de los conocimientos o que podemos definir como enfermedades o condiciones que suelen requerir una cirugía en niños pequeños, doctor. Ok, Miguel, pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Es importante saber aquí con los niños los diferentes problemas que se deben de operar y es muy variable de acuerdo a la edad que tienen. Puede ser desde el recién nacido a la etapa del lactante o inclusive la etapa del adolescente. Pero si queremos englobar en general las cirugías más frecuentes, pues una de las más frecuentes es el tema de la circuncisión. Este tema pues lo iremos desglosando a través del programa. La otra es cuando la mamá o el papá detectan que no están los testículos en el lugar que deberían de estar de manera correcta. Este es otro tipo de cirugía que se debe de corregir. Y la otra que es muy frecuente pues es el tema de las hernias. Hay hernias tanto en el ombligo o hernias inguinales que son muy frecuentes y todos estos que estamos hablando pues requieren una corrección, digamos, de manera casi inmediata. Las otras que abarcamos pues son las cirugías que le llamamos de urgencias, como puede ser una apendicitis aguda o un cuadro de abdomen agudo. Y pues esto pues varía mucho también porque hay muchos padecimientos que ya estamos viendo en nuestros niños o en nuestros adolescentes que son muy similares a los de los adultos, que son el problema de reflujo gastroesofágico, hernia hiatal, inclusive hasta problemas de piedras en la vesícula. Doctor, ¿por qué ya ahora es más común esto que desafortunadamente se esté presentando en estos días? Porque antes los experimentábamos ya que éramos adultos, pero hoy en día los infantes están atravesando también por este tipo de padecimientos. ¿Qué ha llevado precisamente a esto? Pues mira, se han hecho muchos estudios donde han demostrado pues diferentes opciones. Una de las principales es la alimentación. Desgraciadamente nos hemos convertido en una alimentación muy de tipo americana, donde desgraciadamente tenemos un alto índice de obesidad y esta obesidad pues desgraciadamente llega a causar estos graves problemas de reflujo gastroesofágico, por ejemplo, que lo tenemos muy muy frecuente. Inclusive pues ya tengo niños que se están operando con problemas de piedras en la vesícula, que antes uno decía piedras en la vesícula, pensaba ya en la abuelita, en un adulto ya grande. Y sí, de más de 50, 60, ¿no? Exacto, y ahora ya estamos viendo como que ya muy, muy seguido. Entonces, la alimentación es uno de ellos definitivamente. La obesidad, sin duda, y la otra, pues, es todo este entorno de todos los productos que se están utilizando ahora para preservar alimentos, pues eso definitivamente el no tener una alimentación adecuada es uno de los principales factores. ¿Qué se podría recomendar como parte también de las primeras acciones que se deben de tomar en el momento que tenemos que llevar a revisión a nuestros pequeños? Hablamos de un tamizaje también que actualmente existen a partir de que recién nacen los bebés. Me gustaría que nos platicara un poco más de esto para diagnosticar o para saber si existe algunos de estos problemas, como decía, que pueden presentarse pues desde el nacimiento. Claro, pues mira, a ver, los tres más importantes que se pueden detectar desde el nacimiento, prácticamente uno son las hernias, ¿no? Las hernias
congénitas o que vienen del nacimiento. Esto, desde que nace el bebé uno ya puede ver, tiene una hernia inguinal o tiene de los dos lados o incluso una hernia umbilical, y ahí nosotros podemos tomar una acción inmediata para una corrección con cirugía. Ese es como que desde el nacimiento ya sabemos que eso se puede corregir. Okay. La segunda que tenemos bien importante es el tema de la fimosis. Fimosis es aquel niño que tiene el prepucio muy cerrado, o lo que llamamos el famoso pellejito, ¿no? Okay. Vulgarmente, lo tienen tan cerrado que tenemos que abrirlo para que pueda orinar bien el niño. Esto también es algo que podemos vigilar prácticamente antes del nacimiento. Tal vez no sea una indicación absoluta de urgencia del nacimiento, pero sí es algo que podemos estar detectando prácticamente desde el principio. Y la otra que es muy importante es la presencia de los testículos en las bolsas escrotales, o sea, que estén los dos testículos abajo bien presentes desde el nacimiento. Si nosotros no vemos ninguna de estas tres características en nuestros niños del nacimiento, son ya focos que nosotros tenemos que estar vigilando de manera oportuna en los primeros años de vida. Ok, y hablando de la experiencia que tiene, ¿cuáles son las cirugías pediátricas más comunes que actualmente se presentan o a partir de años recientes hasta pues el presente? Mira, en cirugía tenemos la gran ventaja ¿cómo decirlo? Que la tecnología nos ha ayudado mucho a avanzar. Okay. Y las más frecuentes es la circuncisión, sin duda, las cirugías de las hernias inguinales, la cirugía de reflujo gastroesofágico, la cirugía de hernia hiatal, problemas de la vesícula, incluso ya también todos los problemas urinarios también, como presencia de piedras en los riñones, también se pueden estar ya corrigiendo. La gran ventaja que ya se tiene en pediatría, o que ya se tiene de algunos años para acá, es que las cirugías ya no son estas cirugías cruentas, estas cirugías agresivas que se hacen antes. Ya hay muchos especialistas que se dedican a la cirugía de mínima invasión, o la cirugía laparoscópica, y esto pues ha cambiado radicalmente lo que significa la cirugía pediátrica. Hay dos cosas que creo que son un gran avance en cirugía pediátrica. Uno es la presencia de la cirugía de mínima invasión, o sea, podemos estar operando prácticamente bebés hasta de menos de 1 kilo, con 3 orificios muy pequeños, ¿no? Cirugías neonatales, los escolares, lactantes, sin tenerles que dejarles unas cicatrices que probablemente le puedan afectar en toda su vida, y recuperación más rápido. Eso es una. Y la otra, que ya contamos, al menos en casi todos los lugares del mundo, y afortunadamente en nuestro estado ya contamos con varios anestesiólogos pediatras. Entonces esto ha sido un gran avance, ¿no? O sea, el contar con un especialista que sabe bien del cuidado del niño, pues ha disminuido los riesgos de cirugía más del 80%, que es con lo que teníamos antes. Importante esta información, sobre todo para que nosotros también tengamos en cuenta que la medicina y la tecnología han avanzado para el beneficio y pues menos dolor también de nuestros pequeños al recibir o realizarles algún tipo de cirugía, ¿no? Y que además también podemos decir es menos dolorosa y también de menos cuidados ya después, posoperatorios. ¿Cómo sería entonces el cuidado en este tipo de cirugías pediátricas? Digo, ¿tiene que ver a lo mejor cada un caso específico? Claro, bueno, la gran ventaja que tenemos ahora en cirugía pediátrica es que la mayoría de las cirugías ya son de forma ambulatoria. Esto quiere decir que si requiere el niño una cirugía, se opera y en unas horas se puede ir prácticamente a su casa. Está bien comprobado que el niño se recupera 1000 veces más estando en su casa lo antes posible, más que estar en un ambiente hostil, hospitalario, porque es mucho estrés para el niño. Es muy agresivo porque pues, nunca había estado en contacto, nunca había estado con una solución, o nunca le habían estado poniendo medicamentos, o nunca había visto tanto flujo de enfermeras, quirófanos, etcétera. Entonces, la forma en la que hemos ayudado mucho a los niños es que las cirugías sean de forma ambulatoria, o sea, que se puedan ir lo antes posible. Incluso hasta con cirugías muy grandes, como te estoy diciendo, pacientes que se operan de la vesícula prácticamente se están yendo ese mismo día, o pacientes que se operan del apéndice están yendo es de ese mismo día a su casa, o prácticamente en menos de 24 horas ya están en su casa. Y pues todo esto es aunado a lo que bien mencionaste hace rato, la tecnología pues nos ha ayudado mucho, los avances en anestesiología
han sido brutales en el nivel de cirugía pediátrica, pues porque nos ayuda a que el niño tenga los menos efectos, la cirugía puede ser muy rápida y la recuperación pues es muy diferente a comparación de un adulto, ¿no? Doctor, ¿algunas diferencias principales entre cuando se realiza una cirugía de un adulto y un paciente pediátrico? Sí, pues la verdad es que en realidad como tal muchas veces la técnica puede llegar a ser la misma, pero sin duda los niños tienen un metabolismo o una recuperación o una forma de responder ante un evento quirúrgico o una cirugía mucho mejor que la de un adulto, ¿no? O sea, si tú me dices a mí el día de hoy, ¿volverías a estudiar cirugía pediátrica? Pues sí, porque prefiero mil veces operar a un niño que a un adulto, porque los adultos pues están llenos de muchas otras cosas, diabetes, hipertensión, cirugías previas, padecimientos ya muy crónicos, o sea, hay muchos problemas de obesidad, que eso sí te puede llevar a complicar una cirugía a diferencia de los niños, ¿no? Creo que también importa mucho el equipo que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, uno desde que empieza a estudiar cirugía pediátrica, pues se empieza a llenar de gente a tu alrededor que sepa que se va a formar un buen equipo para que pues, los papás estén tranquilos, la cirugía se lleve de manera correcta, tengamos todos los estudios que se requieren, ¿no? O sea, por ejemplo, antes yo tenía que mandar a un paciente a que se hicieran miles de estudios de sangre, ¿no? Entonces, pues ahora ya muchos hospitales o muchos lugares ya ni siquiera tengo que andar yo sacándoles tanta sangre, llegan y con un piquetito en el dedo ya de ahí con eso se puede hacer todo. Entonces pues esto ya te ayuda mucho a que el niño ni siquiera llegue estresado, ¿no? Y la otra que hay una cosa en cirugía que lo usamos mucho, que es como se llama premedicar. Esto quiere decir que el niño se habla con él y se le dan medicamentos para que entre lo más tranquilo, que sienta que es un ambiente lo menos hostil posible. Hablando precisamente de esto, doctor, me gustaría que nos platicara cómo se prepara también emocionalmente a los niños, igualmente a los papás para una cirugía. Pues mira, aquí creo que lo más importante es darle la seguridad a los papás que tú vas a hacer lo mejor que puedas, que tienes la experiencia, que estás preparado para resolver el problema que tiene tu niño. Creo que el hecho de que el papá sepa que tú lo estás garantizando, que vas a ayudarlo al 100%, eso va a ayudar mucho. Esa es una de las partes maravillosas de la pediatría y la cirugía pediátrica. Es la única especialidad en la que prácticamente el papá o la mamá ponen en tus manos la cosa que más aman. Sí. Y sin duda para mí, pues eso es una de las maravillas de mi especialidad, porque tú tienes esa responsabilidad de poder dar la confianza tanto a los papás, y a veces pues estamos en México, ¿no? No nada más es el papá, es la abuelita, el tío, la tía que más toda lo la quiere, familia. toda la familia, entonces no nada más es los papás, tú tienes que saber transmitir la confianza absoluta para saber que ellos van a estar bien. Y pues bueno, desde que uno estudia pediatría, pues sabe uno que lo principal es los niños. O sea, uno de los lemas, o sea, yo vengo de una línea de familias de abuelo pediatra, papá pediatra y cirujano pediatra, y yo y he aprendido desde toda esa línea que pase lo que pase, los niños son prioridad. Entonces creo que eso es algo bien importante que trato yo de transmitir tanto en el hospital como a todos mis estudiantes, residentes, etcétera. Espectacular esto que nos cuenta y gracias por compartir esta información. De hecho, ya nos están pidiendo pues sus datos para poder tener alguna consulta con usted, doctor. ¿Dónde lo pueden localizar? ¿Cómo se pueden comunicar para agendar una consulta? Pues con mucho gusto están todos mis datos. Tengo una página profesional en Facebook que aparezco como Dr. Ricardo Alba y pueden agendar la cita sin ningún problema. También si comentan que lo vieron a través de este programa, podemos regalarles un descuento cortesía de Miguel. Perfecto, pues está genial. A través del consultorio de Miguel, y recuerden mencionar eso, esto también se sube a través del canal de YouTube de Diario de Morelos, Diario de Morelos 1. El fin de semana ya está disponible y ustedes pueden comentar. Vamos a dejar los datos, por supuesto. De Facebook nuevamente es Ricardo Alba. Doctor Ricardo Alba. Doctor Ricardo Alba, para que vayan ustedes y puedan comentar de una vez y además también, pues chequen toda la información que es importante. Médico cirujano, también educación posgrados y cirugía laparoscópica avanzada y
de la obesidad, también subespecialidad en cirugía pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría, especialidad también en pediatría y pues una formación impresionante y sobre todo esta calidez con la que nos está compartiendo esta información. De verdad, doctor, muchísimas gracias por apoyarnos con esto. Vamos a regresar al consultorio, están llegando ya preguntas que vamos a hacerles al especialista el día de hoy para que ustedes no se queden con ninguna duda. Recuerden 777-499-1991. Estamos hablando hoy en especial de cirugías pediátricas, pero también si tienen alguna otra duda, pues aquí tenemos un especialista para que ustedes nos puedan hacer llegar sus dudas al 777-499-1991 en el consultorio de Miguel en la 99. Pausa y regresamos. Regresamos al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la 99, tu estación favorita en Morelos, 777-499-1991, para que tú nos sigas haciendo llegar tus preguntas y dudas también. Aquí está el especialista con nosotros el día de hoy, hablando precisamente de cirugía pediátrica. Y está el doctor Ricardo Alberto Alba Palacios, que lo puedes encontrar a través de Facebook como doctor Ricardo Alba, para que también puedas conocer un poco más de él y ahí lo puedes contactar por si requieres alguna consulta, ahí está directamente él para poder apoyarte. Doctor, pues vamos a uno de los temas que también puede ser más controversiales, pero que también tal vez no conocemos beneficios porque no se ha hecho mucha difusión al respecto o no se conoce o no hemos investigado. Hablemos de circuncisión, mitos y beneficios precisamente de la circuncisión. Sí, pues tocaste el tema preciso porque realmente genera muchos mitos, muchos miedos esta cirugía y muchas incertidumbres y como que muchas veces los conceptos que se tienen son de casa a casa, de voz a voz, y a veces la gente no tiene específicamente las indicaciones para realizar una circuncisión. Digamos que hay 3 indicaciones absolutas para realizar una circuncisión, sí o sí. Okay. ¿No? Una es cuando el prepucio está totalmente cerrado, que se llama fimosis. La otra es cuando tienen un problema de infección que se llama balanopostitis de repetición. Eso quiere decir que todo alrededor del prepucio del glande está infectado, ¿no? Porque no hay una buena higiene. Y el tercero son las infecciones de vías urinarias de repetición. Okay. Cuando a mí me llega un niño que ya tiene sus antecedentes, la opción es hacer una circuncisión sí o sí. Y las otras, digamos que son pues, prácticamente relativas, que es pues, que te brinda una mejor higiene y definitivamente te disminuye muchos otros riesgos. Los beneficios que yo siempre le digo a los papás cuando me preguntan cuáles son los beneficios verdaderos de una paciente que le voy a hacer una circuncisión, pues son muchísimos. Uno, disminuye las infecciones de vías urinarias más del 95%, que es altísimo. Con eso creo que es una justificación, si queremos llamarlo, importantísima. Es importantísima. Claro. Número 2, enfermedades de transmisión sexual, más del 90%. Virus del papiloma humano, que desgraciadamente no tenemos la cultura de la vacunación en nuestro país todavía al 100%, disminuye más del 92%. Y definitivamente hay cierto rubro donde hay cáncer de pene, precisamente con los pacientes no circuncidados, que aunque es bajo, existe, y con una circuncisión prácticamente estamos quitando todo eso, ¿no? Entonces son los beneficios reales de un paciente y aparte pues una higiene al 100%, ¿no? Y aquí entra la disyuntiva. Bueno, también tenemos el problema, el carácter religioso, ¿no? O sea, claro, muchas veces por religión pues es una indicación de la circuncisión que no es absoluta, digamos que es una indicación relativa. Las preguntas que casi siempre tengo yo, que quiero aclarar desde ahorita, que son totalmente falsas, son: 1, ¿disminuye la sensibilidad de mi niño? No, no disminuye, sigue siendo prácticamente la misma, porque la sensibilidad depende del glande, no del prepucio, que es el que nosotros quitamos. Okay. ¿Se afecta el tamaño? No se afecta el tamaño, porque el tamaño del pene no tiene que depender de nada con el prepucio. Y las erecciones tampoco se afectan, ni el hecho de que se puedan reproducir o tener hijos. Ninguna de estas 4 se afecta en ningún momento. La cirugía como tal es una cirugía muy poco dolorosa. Prácticamente es una cirugía ambulatoria, se opera, el niño se va a su casa. Y generalmente es una cirugía muy bien controlada porque se disminuyen muchos riesgos
porque no se tocan estructuras importantes que puedan afectar a los bebés. O sea, generalmente las indicaciones para una cirugía que ya mencionamos, ya cuando el papá me dice, bueno, sí, vamos a realizar la cirugía, les demuestro, ¿no? Tenemos ahí en el consultorio las imágenes de cuál va a ser la evolución del bebé y cuáles son las condiciones en las que se va a poder ir a su casa. Evidentemente, muchos dicen, no, es que yo me operé ya de grande y sufrí mucho. Pues sí, porque ya si te tardas mucho en que te operes, las adherencias va a estar muy pegada y la inflamación va a ser mucha, a diferencia de un niño. Si tú me dices ahorita qué es lo que está escrito y qué dicen las academias de pediatría, la Academia Americana de Pediatría, la Academia de Cirugía Pediátrica, ¿cuál es el mejor momento para circuncidar a tu hijo? El ideal es al nacimiento. Es un procedimiento totalmente ambulatorio, se hace en cuanto nace y realmente no tenemos ningún problema ni complicaciones, y desde que nace y tú ya estás protegiendo a tu niño de todas estas situaciones que comentamos. Esto es súper importante, de verdad que lo tomen en cuenta ustedes, porque estamos evitando en más de un 90% muchas situaciones que después estamos o están sufriendo, en este caso, nuestros hijos. Y todo esto yo creo que ellos lo van a agradecer. En ese momento, por supuesto, quien decide son los papás, pero más adelante van a agradecer precisamente que les hayan realizado la circuncisión. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse, decía, un niño después de la circuncisión? ¿Tiene que ver la edad? ¿Y hasta qué edad se puede realizar siendo a un niño? De la edad se puede realizar desde recién nacido hasta la edad adulta. En realidad no hay una indicación. La recuperación, pues evidentemente mientras más pequeños sean, la recuperación más rápida, pero te puedo decir que en promedio son 5 días. En 5 días el niño está prácticamente como si nada, realmente con los medicamentos. Y como te decía, la gran ventaja de una anestesia bien controlada ya nos ayuda a que el niño se recupere muy, muy rápido, ¿no? Aquí también me gustaría, se me olvidó breve, que hay mucho tabú, ¿no? Muchas veces el niño realmente requiere la circuncisión, pero hay muchos tabús, o si el papá no está circuncidado, piensa que no va a estar igual que su hijo, y aquí entran muchas disyuntivas familiares. Aquí yo lo que invito es a los familiares, a los papás sobre todo, que se quiten ese problema o esas cosas ancestrales, ¿no? De que si yo no estoy circuncidado, mi hijo tampoco, y puedan brindarle el gran beneficio a sus hijos. ¿Hay algunos casos donde la circuncisión podría no ser recomendable para algún niño? La circuncisión no es recomendable en los niños cuando nace el niño con un problema de una malformación de la vía urinaria. Solamente hay un problema donde no se forma bien la uretra, que se llama hipospadia, que no es recomendada de inicio. ¿No? Hasta que se hace la corrección de este problema, y ya al final de que se corrigió todo, se hace la circuncisión por todos estos beneficios que estuvimos mencionando, ¿no? Muy bien. Y regresando un poco más a todo lo que tiene que ver con cirugías pediátricas, algunas de las señales de alerta que indican que un niño podría necesitar una cirugía de urgencia, que ha llegado a algunos casos precisamente con usted, doctor. Qué bueno que tocas ese tema, porque no sé si sea una crisis del país o una crisis de los médicos o una crisis de tanto médico y tantas valoraciones, porque aquí al terminar eso me gustaría que siempre que tengan un niño con un problema de dolor abdominal, acudan con un especialista de inicio, porque yo como cirujano me toca ver, el problema más frecuente es la apendicitis aguda, ¿no? Se inflama el apéndice y van con un médico de X farmacia y les receta antibiótico. El niño sigue con dolor y van con otro médico a otro lado y les recetan farmacia. Y luego van con otro que no es especialista. Entonces ya cuando llega conmigo, los pacientes llegan muy complicados o con un problema ya muy difícil de manejar, cuando se pudo haber corregido, ¿no? O sea, claro, desde el principio. Un dolor abdominal, una apendicitis aguda diagnosticado oportunamente, no tenemos ni complicaciones, ni la famosa peritonitis, ni infecciones, y el niño se recupera en menos de 24 horas. Si tenemos un niño con dolor abdominal persistente, sobre todo que está en la parte baja del abdomen, del lado derecho, y le damos vueltas y vueltas y vueltas, y que van al ultrasonido de un laboratorio que ni siquiera saben hacer ultrasonido, y luego les cobran tomografía, y están dando vueltas y vueltas y vueltas por todos lados. Entonces ya cuando llegan con nosotros un niño con una apendicitis complicada, y estoy seguro que todos los que nos están escuchando tienen una historia de un familiar
que no lo diagnosticaron a tiempo y se complicó el apéndice. Y yo siempre los invito a que es más valioso tener una valoración oportuna, claro, y a tiempo, y una corrección, y evitamos todo un peregrinar de estos pobres pacientes que acaban en hospitales, un mes internados, la familia es un desgasto muy, muy terrible para la familia, para gastos, etcétera, cuando se pudo haber corregido en menos de 24 horas. Doctor, y este tipo de molestia del cual nos habla que se puede, pues tratar a tiempo cuando se hace debidamente con el médico, en la edad de los niños, ¿sucede más en una edad o en qué edad es más común de acuerdo a la experiencia que ha tenido usted? Pues no depende tanto de la experiencia, lo que generalmente o los casos que se han presentado. Es en los niños, en la parte escolar y adolescentes, es lo más frecuente, los cuadros de apendicitis. Todo niño que tenga dolor abdominal, fiebre, vómito y un dolor bien localizado en la parte baja derecha del abdomen, tiene que ser valorado, porque desgraciadamente en México todos son doctores y a mi abuelita le dimos este medicamento, a mi sobrino le dieron claro. esto, mi doctor me recetó esto, entonces el hecho de dar medicamentos enmascara mucho este cuadro. Entonces el niño que ya sabemos que tiene apendicitis, le dan un analgésico, se enmascara o se oculta y ya cuando está complicado es cuando acuden ya con un especialista. La automedicación que practicamos mucho, de hecho incluso en algunos hogares tienen infinidad de medicamentos sí. que se van ocupando y igual ni sabemos también la caducidad de esos medicamentos, pero ahí siguen y se toman precisamente en este tipo de casos. Casos complejos o de alto riesgo que se conozcan o que haya practicado usted en cirugía pediátrica. Pues sí tenemos casos complejos, o sea, la gran fortuna de estar en instituciones donde te forman para todo tipo de casos, pues bueno, están desde los casos complejos como son los problemas congénitos, ¿no? Hay niños que no se les formó el intestino, o se les formó el estómago, o no se les formó el esófago, por ejemplo, donde tú tienes que entrar a repararlo. Pues esos son casos muy, muy complejos donde pues te das cuenta que tú puedes hacer la diferencia en un recién nacido, ¿no? O sea, imagínate un recién nacido que no se le formó el esófago, que tú tienes esa capacidad de poder, y es la única oportunidad que tienes en claro. la que puedas tú corregir eso. Pues eso ya son casos muy, muy complejos, ¿no? O hay niños que salen con el intestino que no se formó bien la pared abdominal y tienen el intestino de fuera, que tú tengas la capacidad de poder resolver eso y darle una nueva vida a esos bebés, pues eso no tiene precio, ¿no? Pero pues también tenemos desde el congénito hasta la otra parte, ¿no? Como son los tumores, ¿no? Que desgraciadamente hay tumores en niños, tumores abdominales, que también son complejos, pero tienes la facultad para poder resolverlos de manera oportuna. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa. Recuerden que estamos en el consultorio de Miguel el día de hoy, hablando con el médico Ricardo Alberto Alba Palacios. Lo pueden contactar y buscar a través de lo que es Facebook como Dr. Ricardo Alba, para que ustedes también puedan realizar alguna consulta con él. Estamos hablando de cirugía pediátrica, pero también temas que tienen que ver precisamente con nuestros pequeños. Si ustedes tienen alguna duda, háganla llegar al 777-499-1991, ya que estaremos regresando después de la pausa al bloque final del consultorio de Miguel en este día. Regresamos al consultorio de Miguel, ya al último bloque del día de hoy. Muchísimas gracias por sus preguntas que nos siguen llegando a través del 777-499-1991. Estamos con el médico Ricardo Alberto Alba Palacios hablando de cirugía pediátrica y siguen llegando algunas preguntas que nos gustaría que nos apoyara médico para compartir la respuesta, y una de ellas es ¿cómo afecta si no tienen la circuncisión? Bueno, si tenemos un paciente que ya vimos que realmente requiere una circuncisión, que tiene una fimosis severa o tiene estos problemas de infecciones de vías urinarias de repetición, afecta mucho en su edad de adolescente y en su vida adulta, porque van a tener infecciones importantes en el pene, como son estas enfermedades de transmisión sexual. Ya me llegan muchos adolescentes con infecciones de hongos o infecciones inclusive hasta ya de gonorrea.
Ese es uno que sí les afecta mucho. Y la otra, pues, desgraciadamente, al tener un prepucio tan cerrado, va a evitar que tengan unas erecciones adecuadas y, desgraciadamente, pues van a ser erecciones muy dolorosas y, pues, ni se diga cómo va a tener su vida sexual o sus relaciones sexuales van a ser muy dolorosas o de muy mala calidad. Entonces, sí afecta de una manera importante el hecho de que el niño no esté circuncidado. De ahí la importancia, acérquense por favor con el médico o su especialista para poder también consultar este tipo de situaciones, porque muchas veces, o la mayoría de las veces realmente creo que no se le presta la atención a esta parte también de la salud de los varones y de los niños. Nos dice por aquí alguien más, pregunta para el especialista. Cuando se realiza una cirugía inguinal a un bebé de meses, ¿con esa cirugía quedará bien? ¿Ya no necesitará seguimiento? Y si en algún momento llegara a tener alguna molestia. Sí, afortunadamente el problema de las hernias inguinales son totalmente diferentes a las hernias inguinales de los adultos. El origen es totalmente diferente, es por eso con los adultos se les requiere poner malla y a veces requieren una o varias cirugías. El origen de los niños, donde se forma la hernia, no requiere mallas y la corrección prácticamente es al 100%. Difícilmente va a requerir alguna otra cirugía porque la corrección es prácticamente el 99.9%, salvo otros factores que se pueden desencadenar más adelante. Uno es la obesidad, que desgraciadamente tenemos un problema de obesidad importante, que sí puede desencadenarte que se abra esa hernia inguinal, y pues más adelante en el embarazo. Son cosas que no podemos evitar porque se amplía mucho el lugar del canal inguinal, pero en general en niños con la primera cirugía es más que suficiente. Ok, también nos llega otro mensaje que ya tuve la oportunidad de mostrarle también al doctor, pero se los comparto para que usted también nos pueda al aire dar una respuesta. Tengo una pregunta, no es de cirugía como tal, pero a mi peque de 4 años, 11 meses le salió una bolita atrás de la rodilla, justo donde dobla del lado derecho. Ya lo llevé a revisión y le mandaron a hacer radiografía. Me dijeron que podía ser un hueso, pero tengo duda, porque pues un hueso crece con el tiempo y yo no noté nada. Y si soy cuidadosa con él. De hecho, al tocarlo se siente como un globito muy inflado y no le causa dolor. ¿Cuál sería aquí la respuesta a este caso que nos envían, doctor? Pues sí, en respuesta a la audiencia y en la imagen que me hiciste favor de enseñarme, pues viene aquí la importancia que hemos platicado durante todo el programa, ¿no? De acercarse siempre a un especialista y a una persona que que digamos ve estos problemas día a día y sabe la corrección y los estudios que se tienen que hacer. Aquí desgraciadamente pues se le pidieron estudios que no son los adecuados. Hay estudios importantes como el ultrasonido de alta resolución y la tomografía que nos ayudan a ver precisamente cuáles son las características de esa lesión, si es hueso, no es hueso, es líquido. Pero por lo que vimos en la imagen es un problema sencillo que se puede resolver. Te invito a que acudas con el especialista y para que se pueda resolver esto a la brevedad. En este caso, ¿quién es el especialista? El especialista va desde el cirujano pediatra hasta ya tenemos ortopedistas pediátricos que pueden asociarse a problemas que estén cerca de las articulaciones. De inicio, el que ve todo tumor o masa o bulto que se forme es una de las indicaciones para acudir a tu médico, al cirujano pediatra. Cirujano pediatra, es que a veces no acudimos con los especialistas, o sea, nos vamos igual con el médico, que sí es el médico familiar o el que siempre lo ha visto, o el pediatra que sí lo ha visto, pero no tiene esa especialidad o subespecialidad, ¿no? De ahí la importancia de verdad de consultar y de preguntar siempre, porque en ocasiones, por eso andamos de aquí para allá viendo diferentes diagnósticos y no se llega precisamente al que es el correcto. De verdad tomen mucho esto en cuenta. Y a partir de esto, doctor, ¿hasta qué edad nosotros debemos de revisar a nuestros pequeños que no tengan como este tipo de problemas o que les salgan bolitas y demás? Porque creo que a partir de cierta edad nosotros ya los dejamos que anden y ya no estamos tan pendientes de ellos. Sí, acabo de decir la palabra clave. Cuando ya dejan a los niños andar, generalmente se descuida mucho esta revisión de los menores y generalmente la revisión o exploración genital se deja ya muy de lado por otras cuestiones, ¿no? Que si camina, que si se cayó, que vacunas, etcétera, pero la revisión como tal pues se deja de lado. Yo invitaría a todos los que son papás
que no dejen de revisar a sus niños, al menos una revisión genital hasta los 5 años de edad, que son como las épocas más importantes, ¿no? Porque ahí yo puedo ver si tiene una hernia, si tiene un bulto, si tiene una masa en la ingle, en el ombligo, en la rodilla, ¿no? En la espalda, etcétera. Y la otra, pues el tema que comentamos hace rato, ¿no? Ver cómo está, si está bien descubierto el glande de mi bebé o está muy cerrado, si se puede llegar a abrir o no. Eso también lo podemos determinar en una consulta en cirugía pediátrica. Y la otra bien importante que me gustaría recordarles, que si los testículos de sus niños no están en la bolsa escrotal o en el escroto del nacimiento, es una indicación para estar vigilando a sus niños todo el tiempo, porque los testículos al año de edad ya deben de estar en su lugar. Si no están ahí, es una buena llamada de atención para que acudan al especialista, porque si no están el testículo en su lugar, esto te puede causar tumor o cáncer en un niño, cuando lo podemos evitar de una manera oportuna y temprana. De esto me gustaría invitarlo nuevamente para que regrese y nos platique, porque creo que es importante y no sé qué tan común sea este tipo de casos actualmente, doctor. Es algo muy frecuente, pero desgraciadamente, como bien lo mencionamos, hay muchos tabús o muchos miedos, inclusive hasta mucha negación, ¿no? Si a un papá se le dice que el testículo de su niño, de su hombre, su varón no bajó, pues a veces piensan que pues va a bajar solo, o que no requiere nada, o que no requiere una revisión, y lo dejan, desgraciadamente lo dejan, ¿no? Incluso hasta hay gente que les recomienda masajes, ¿no? Que los masajes no van a servir absolutamente de nada para que baje el testículo. Y entonces mi recomendación sin duda es no dejarlo y acudir a una valoración oportuna. Gracias. Una última pregunta. Para circuncisión en adolescentes de 16 o 17 años, ¿quién es el especialista? Por esa edad sigue siendo el cirujano pediatra. Actualmente pues ya muchas veces son ya niños muy grandes y digamos que estamos como en la línea divisoria, porque también lo pueden ver los adultos o el urólogo de adultos, ¿no? Mi recomendación desde mi parte, para mí un niño de 16, 17 que sea menor de 18 años sigue siendo un niño, ¿no? Y requiere todos los cuidados de un niño, aunque sea un niño grandote, tiene los cuidados de un niño, y nadie como un especialista como nosotros para poder darte la mejor atención en esta edad. Sin duda eso, hemos tenido pediatras aquí dentro del consultorio de Miguel y nos dicen efectivamente lo mismo que usted. Hasta los 18 años tienen que ir precisamente con un pediatra, en este caso un cirujano pediatra, ¿no? Así es. Pues gracias por estar con nosotros, el doctor Ricardo Alberto Alba Palacios. Les vuelvo a dar su Facebook para forma de contacto si requieren alguna consulta. En Facebook está como Ricardo Alba, doctor Ricardo Alba, para que puedan contactarlo. Y le pediría unas últimas recomendaciones para todos los papás y mamás que nos escuchan en este momento, que será importante. Mi recomendación más importante es acudan siempre con el especialista de manera oportuna. No se esperen, de verdad que más vale una revisión a tiempo a un daño que podamos causar a nuestros niños a futuro. Y como estuvimos platicando el día de hoy, pues puede llegar a ser muy grave. Siempre acudir con un especialista y revisión oportuna de tus niños, y quitarse todo tipo de tabúes, miedos o comentarios o recomendaciones de la vecina, de la abuelita. Mejor acudan a una valoración correcta. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Les vuelvo a recordar que este consultorio lo pueden ver a través de YouTube en el canal de Diario de Morelos 1. Se sube el fin de semana para que lo puedan ver completo. Si tienen dudas, ahí van a venir también por los datos de contacto del doctor. Que tengan un excelente día y lo volvemos a invitar para que nos hable de este tema que dejamos ya casi al final, que es importante también conocer, y otras preguntas y dudas que se nos quedaron pendientes. Encantado, muchas gracias. Regresamos la próxima semana al consultorio de Miguel. Gracias por estar con nosotros y nosotros regresamos aquí a cabina a Chavorrucos y Millennials.